Bueno, antes de nada, agradecer a la Feria Spannabis el tener este espacio de encuentro, de compartición y de debate dentro de los días de la feria, ¿no? Las World Cannabis Conferences. Por supuesto, muchas gracias a José por volver a invitar al museo a aportar un poquito de historia y cultura canábica a estas jornadas. Y bueno, soy Ana Rodríguez, soy la manager del Hash Marijuana and Hemp Museum de Barcelona. Realmente os veo muy poco porque la luz me está dando en los ojos. Muy agradecida de estar otra vez aquí con todos vosotros y vosotras. Y bueno, ya llevamos varios años compartiendo parte de historia y cultura canábica en la feria. En otras ocasiones hemos hablado de la influencia del cannabis en diferentes expresiones artísticas, como en el arte culinario con Cannabis Cuisine, en el arte del tatuaje el año pasado con Stay Stoned, o en el cómic con Puff Puff Pass, que esta vez fue una videoconferencia también. Pero estábamos en pandemia. Sí, en pandemia. Entonces fue la edición online de Spannabis y fue Tony el encargado de dar aquella conferencia, aquella charla con diferentes personas del sector. Para esta ocasión trataremos sobre cannabis y cine, cómo se ha representado el cannabis en el cine. Me acompaña Tony Benalles, un buen amigo y autor y profesor de cómic en activo. También fue comisario invitado de la exposición Estados alterados de la conciencia en 2017, que la tuvimos en el Museo de Barcelona, donde era una muestra artística de cómo el cannabis ayuda a inspirar, ¿no? Y a aumentar la creatividad de los artistas. Y también fue comisario invitado de Puff Puff Pass, Cannabis y Cómics, en 2020, como hemos comentado. Por lo tanto, es un colaborador habitual del museo. A su vez, también es director y cofundador del Festival de Cine Fantástico y de Terror Creepshow, que lleva en funcionamiento desde 2007, y ha sido jurado de varios festivales de cine, entre ellos la sección Brigadoon del Sitges Film Festival o del Festival de Cortometrajes Internacional de Cortometrajes Filmets. Bueno, entrando un poquito en materia, ¿ves? Me había dejado el minutero. Uy, nos matan sin el minutero. Pues luego tenéis premios aquí y eso se llenará, no como ahora. Que ahora solo hay cultura. Sí, bueno, muchas gracias por acompañarnos. El cine canábico ha explorado una amplia gama de temas, desde las consecuencias de la criminalización y los efectos psicológicos negativos hasta el consumo recreativo. El consumo del cannabis en el cine a menudo se ha utilizado como un dispositivo narrativo para explicar para alterar la percepción espaciotemporal, recurriendo a imágenes psicodélicas, a su humor y surrealismo, a estructuras narrativas no lineales, todo ello para intentar reflejar un poquito la sensación de ir fumado, ¿no? De ir colocado, ¿no? Pues para jugar un poquito con estas imágenes. Como cualquier disciplina artística, el cine canábico está impregnado de símbolos, estereotipos y estilos de vida asociados a la cultura del cannabis, algunos positivos, muchas veces negativos. Las películas canábicas también han sido una plataforma para explorar cuestiones como la legalización, las discriminaciones raciales, el uso medicinal, el impacto económico legal e ilegal. Y en cualquier caso siempre ha servido para fomentar el debate sobre el impacto del cannabis en la sociedad y también cómo legislarlo, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Como es un tema muy amplio, hablar sobre cine canábico son muchas décadas, son muchos tipos de películas, hay documentales, hay series animadas de dibujos, hay series de televisión, etcétera, etcétera. Y tenemos muy poco tiempo. Hemos decidido acotar esta charla a lo que serían las décadas de 1920 a finales de los 60, de 1960, para comentar un poquito la imagen que se daba de la planta en el séptimo arte. Y para ello empezamos con un poquito de contextualización histórica. Hemos de pensar que a los inicios del cine, aún estamos hablando de cine mudo, en 1920, era justo una sociedad muy marcada por el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en aquella época, la posguerra, ¿no? Era una situación muy dura, socialmente muy dura. La posguerra favoreció que aparecieran los argumentos de grupos ultraconservadores, intentando proteger la moral y un estilo de vida más no muy festivo, por decirlo de una manera, y aparecieron grupos activistas como, por ejemplo, el movimiento por la templanza. En este caso era en contra del consumo del alcohol.
Aquí tenemos una imagen, una ilustración que muestra unas mujeres protestando delante de una licorería. Estos movimientos principalmente están formados por mujeres, que uno de sus argumentos, por ejemplo, era que el grano, ¿no?, los cereales, no se deberían hacer servir para producir whisky o cerveza, sino para producir alimento, en una época de muchas restricciones y mucha escasez. Y bueno, lo que consiguieron fue, por ejemplo, que se aprobara la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, que es lo conocido como Ley Seca, que lo que básicamente hacía era prohibir la venta, producción, importación, incluso el transporte de alcohol en el país, hasta su revocación en 1933. Bueno, esto nos puede sonar porque pocos años después pasaría con el cannabis. Y nos sigue pasando. Bueno, aquí tenemos, mira, esta imagen es, bueno, para contrastar un poquito, ¿no?, las manifestaciones en contra de esta ley, ¿no?, que hasta al final consiguieron revocarla, de hombres, en este caso, protestando para la evolución de esta ley. Es gracioso, ¿no?, el "we want beer". Ahora nos vemos diciendo "we want weed". O sea que han pasado muchos años, pero al final la situación es en parte parecida. Durante las décadas de 1920 y 30, el cine que abordaba el tema del cannabis no tenía la prominencia que tiene actualmente, en gran parte debido a las estrictas regulaciones y censuras impuestas por la industria cinematográfica y la sociedad en general respecto a las drogas, incluida la marihuana. Sí que hubo algunas representaciones tempranas del cannabis en el cine, en estos años, en el cine mudo, y generalmente estaban marcadas por los estereotipos negativos, ya se intuía lo que iba a pasar los años posteriores. Uy. Vaya. Vaya. Pues sí. Pues se nos ha fastidiado la proyección. No sé cómo se puede resolver esto. Ay, mira, se ha puesto negro del todo, se ha oscurecido la pantalla. Estaba azul. Bueno, cosas del directo. Es algo del ordenador, ¿no? Sí, eso parece. No hemos sido nosotros. No hemos tocado nada. Bueno, me enrollo un poco. Sí. No es lo mismo hablar de cine sin imágenes, pero bueno. No, tal como decía Ana, lo que tenemos que tener conciencia de que no existía un cine canábico, digamos. O sea, lo que buscábamos son anécdotas donde se introducía el cannabis en el cine, ¿no? ¿Se va? Bueno. Y en estas anécdotas, pues, es donde empezamos con el cine, que ahí teníamos dos imágenes muy bonitas de estos estereotipos que estamos hablando de principios del cine mudo. Dos clásicos, lástima que no vemos aquí el cartel de El nacimiento de una nación de Griffith, una película que realmente es fundamental y fundacional en lo que se refiere a la creación cinematográfica y al ritmo cinematográfico, pero dentro de los estereotipos es una película que evidentemente es una película racista, de derechas, ultranacionalista norteamericana. El subtítulo de la película es The Klansman, el hombre del clan, y el héroe es un caballero del Ku Klux Klan. Imaginemos de lo que estamos hablando. Otra película también en aquella época, un poco más tarde, en el 34, 27, me he adelantado mucho. En el 27, El cantor de jazz, la primera película con sincronización muda de la historia, que gana un Oscar. El protagonista era un blanco pintado de negro. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Y, evidentemente, pues hay una pequeña cosita, una pequeña corto, un western, en estos pre-westerns también, donde teníamos a Tom Mix, ¿no? Aún no habíamos llegado a las grandes westerns de John Ford, ni mucho menos, este western pretérito, mudo, que era un subgénero en aquel momento, pues hay una pequeña historia que se ha quedado como un clásico por esto, por la aparición de la marihuana, ¿no? Se llama Knock Number One. Knock Number One, o sea, la muesca número 9, y es del 24, ¿no? Es un corto que vemos a unos cowboys típicos de la época, con sus movimientos histriónicos del cine mudo, que uno pues es consumidor de cannabis. Entonces hay el chico bueno, el chico inocente,
que ve aquel bolsillo y el otro le ofrece, ¿no? Ya los lleva montados, el chaval ya es previsor, ¿no? El malo, y ya los lleva montados, ¿no? Y el chaval pues se toma unos calos y a partir de aquí se le va mucho la olla, pero nada, 2 caladas y se empieza a pelear con todos, la cosa acaba fatal y evidentemente estamos buscando esta crítica, ¿no? en lo que era el cannabis y el consumo de cannabis, ¿no? ¿Cuál? Sí. Disculpa, lo que pasa. Ahí teníamos a principios de los años 30, ves tú ahora. Bueno, un segundito. Ahora veréis el cartel del Classman. Sí, ahora os enseñamos las imágenes. Bueno, pues sí, bueno, como vemos la imagen del cannabis al principio de las primeras épocas del cine, pues se asocia un poquito a la locura, ¿no? Si consumes cannabis te conviertes en un asesino. Son estas imágenes de esta histeria, ¿no? Que se generó con la propaganda anticannabis de los primeros años del siglo XX. También a principios de los años 30 se asoció el cannabis a los migrantes mexicanos y también a por ejemplo, los cantantes de jazz de Nueva Orleans, ¿no? Que decimos a la raza negra, ¿no? Entonces se asoció muchísimo el tráfico y consumo de marihuana de una manera social y racial, y generando esta idea de envenenamiento de la juventud, echando la culpa, ¿no? A la inmigración de que estaban introduciendo el cannabis en las escuelas norteamericanas y pervirtiendo a sus jóvenes. Y empieza la época de la locura por el porro, que es una de las épocas del cine. Actualmente la encontramos muy divertida porque es muy, bueno, con nuestro punto de vista, pero eran unas películas con una intención educativa, lo que pasa es que no eran muy educativas. Sí que es verdad que al principio, en los años 20, estábamos hablando que había habido la resaca de la Primera Guerra Mundial, pero también eran y la ley seca, pero también eran los felices años 20, ¿no? Los locos años 20, y era también la formación de lo que es el Hollywood, que ha llegado hasta nuestros días. En aquella época, en Hollywood incluso se hacían películas pues, un tanto picantes y de contenido para adultos, y proyectando la imagen de la mujer como mujeres que tomaban sus propias decisiones y que eran dueñas de su destino. Pero eso enseguida cambió. Aparecieron unas normas de conducta dentro de la que es la producción cinematográfica, y aquí Tony nos puedes hablar un poquito de lo que será el conocido Código Hays. El Código Hays del señor William Hays, que es el que creó este código y lo implantó en el cine, era uno de los capitostes del Partido Republicano, de la ala más conservadora del Partido Republicano, americano, evidentemente norteamericano, pues implantó estas normas para que desaparecieran, por un lado, pues las BAMs, las femme fatales, las mujeres empoderadas, las familias que podrían separarse o no separarse, el alcohol, etcétera, etcétera. Este código, conocido como Código Hays por su autor, pues se marcó en el cine y todo lo que salía de ahí no se podía proyectar ni realizar. Por lo tanto, llegamos a un estereotipo ya extremo de que la familia americana tiene que ser una familia blanca, caucásica, por decir de una manera, dentro de los cánones de la corrección. La mujer pues lo que tiene que hacer es cuidar de esa casa, de esa familia y de esos niños que luego serán de mayores como sus padres, y los padres pues tienen que ser hombres fuertes, que tiran para adelante, etcétera, etcétera. Todo, evidentemente, el cannabis desaparece completamente en este entorno. No hay cabida para el cannabis, ¿no? Pero este código se implanta en el 29, ¿no? No, ¿cuándo se implanta? En el 34. En el 34 y dura hasta el 68. O sea, es muy bestia. Tenemos que tener en cuenta, viendo esto conceptualmente, si comparamos lo que es la historia del cine, entendemos por qué en los años 70 se empezó a hacer un cine realmente muy potente que nunca se ha repetido, ¿no? La década de los 70 fue una década muy potente. ¿Por qué? Por esa liberación del final del Código Hays. ¿Qué pasó también? Que lo íbamos a unir con el tema del cómic, ¿no? Sí, aprovechando que tenemos un experto en cómic, y aparte es una cosa muy paralela, ¿no? Sí, Frederick Wertham,
digamos, era psicólogo, ¿no? Pero era un personaje muy turbio. Recogió este código Himes porque en aquel momento, en los años, y esto ya hablo de los años 50, el cómic estaba subiendo, ¿no? Estaba teniendo una gran salida y se estaban publicando revistas, ya había salido de los periódicos, estaban publicando revistas, sobre todo en editoriales como EC Comics, de terror, de crímenes, de romance, etcétera, etcétera, que salían de todas estas normas que habíamos puesto en el cine, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este señor? Lanzó un libro que se llamaba La seducción de la inocencia, diciendo que estos cómics lo que hacían era que convertían a los niños en violadores y asesinos. Y se creó otro código, el Comic Code, que ya se había creado anteriormente, pero no se había implantado. Lo habían creado los mismos editores de cómic, el gremio de editores de cómic, por miedo al ver el código Himes. Pero con la aparición de este señor, traerlo a juicio y a partir de aquí pues, se implantó y duró también hasta prácticamente los 60, 70. Es el paralelismo de que cogió literalmente las mismas normas de que no podían salir botellas de alcohol, no podían salir cuchillos puntiagudos, etcétera, etcétera. Estas mismas normas se aplicaron en el cómic. En todo esto, ¿no hemos tenido aquí unas aventuras? No. Vale, ¿dónde estábamos? Sí, perdona, ¿de qué? Sí, es que vamos viendo aquí pantallas y tal. Aparte de esto, sí. Aparte de esto, en medio, hay cosas que se cuelan. En el cine hay cosas que se cuelan. Luego hablaremos de las cosas de cómo se cuelan, pero normalmente son películas de bajo presupuesto, etcétera, etcétera, que luego hablaremos exactamente de ellas. Pero tenemos que pensar que hay películas como en el 51 tenemos el estreno de una major, Walt Disney Productions, hace Alice in the Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas. Ahí les metieron una colada de cuidado con la oruga fumadora, una oruga que fuma y saca colores del tabaco y Alicia pues se le va un poco la castaña con aquel humo, de una manera divertida. No es una crítica ni es una... sería más bien una sátira o una investigación hacia el cannabis en una película major y para niños, pero ahí nos la coló el equipo creativo de la película. Pues sí, bueno, estamos hablando de esto, ¿no? De una época de censura no solo en el cine, sino también en el cómic, en la sociedad en general. Además, en los años, a finales de los 30, el señor Harry Anslinger hizo toda una campaña de propaganda anticannabis muy potente, muy potente, muy potente. Si añadimos esto al periodo de entreguerras, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, añadimos el código Hays, añadimos el Comic Code, pues tenemos toda la época de lo que será el cine, que se puede considerar un género propio, ¿no? El de la Reefer Madness. Este cartel, que es bastante icónico, es de quizá la película más conocida de esta época, Reefer Madness, de 1936, dirigida por Louis Garnier, también conocida como Tell Your Children, y fue reeditada en el año 72, pero ya con otro tipo de visión, ¿no? Una visión más, con una lectura más satírica. La película es una representación exagerada y sensacionalista de lo que sería el consumo de marihuana y se convirtió en un símbolo de la absurda propaganda antidrogas de la época. En esta película se retrata a los consumidores de marihuana como personas moralmente corruptas que se involucran en actividades criminales y delictivas y violentas tras consumir cannabis. Bueno, es la visión que se daba del consumidor de cannabis, ¿no? El cannabis te fumas un porro y te conviertes en un asesino, produce violencia, agresividad, que las mujeres se pierdan, que las mujeres sean moralmente distraídas. Hemos de pensar que también en aquella época, pues, muy feminista, el mundo no era, menos que ahora. Y bueno, inicialmente era concebida como una película educativa, pero con el tiempo se ha convertido en una película de culto, pues eso, ¿no? Por la visión que le damos ahora de comedia absurda, de representación exagerada, que lo que nos hace es reír. No sé si habéis visto algunas escenas de esta película, pero bueno,
fuman y enloquecen y bueno, tocando un piano así, echando mucho humo. Es realmente divertida. Antes de seguir avanzando, os quiero mostrar un poquito las imágenes que nos hemos perdido. Tiro un poquito para atrás. Esta es la película que os decíamos de cine mudo, Notch Number One. Hemos escogido unos fotogramas porque bueno, es una película muy antigua, para hacer una mini proyección aquí era muy complicado, pero podéis encontrar este tipo de imágenes y de películas en una web, se llama archive.org. Allí tienen bueno, mucho material audiovisual, libros, documentos, y podéis disponer de estas películas porque están libres de derechos de autor, ¿no? Ya han pasado demasiados años, más de 70, y las podéis visualizar allí. Lo digo igual que Reefer Madness. Si os interesa, pues que sepáis que tenéis esta opción. También el productor de Reefer Madness, curiosamente también fue el productor de la película Reefer Madness, perdón, fue Dwayne Esper. Dwayne Esper es un oscuro productor y director de cine de explotación softcore, que el softcore es pornografía pero sin imágenes explícitas, ¿no? Más o menos, así he explicado muy brevemente, y que cuenta entre su filmografía con cortometrajes y películas camufladas de educativas bajo el código Hays. Y aquí, ¿qué son las películas de explotación? Tony, ¿nos puedes explicar un poquillo? Sí, las películas de explotación, o las de exploit movies, hay muchos géneros, ¿no? Las exploit movies empiezan al principio del cine, que sería con este soft porn, con películas que lo que buscan es atraer al público, pues básicamente con temas de sexo, alcohol, cosas extremas que la sociedad le atraen, ¿no? Esta oscuridad del cine te ayuda a meterte en estas movidas. Y a raíz, bueno, luego ha ido avanzando, luego tenemos desde las Black Exploitations, que eran películas hechas por la comunidad afroamericana, afroamericana de Estados Unidos, que eran pues, películas como Shaft, Cleopatra Jones, que eran películas de acción, pero pensadas solo para el público afroamericano de aquel momento, que hay películas buenísimas, las puede ver todo el mundo, y también las explotaciones de remakes que se hicieron mucho en los 80, italianas, como puedes tener Alien 2, que títulos de películas que habían sido blockbusters en aquel momento, después de la aparición del blockbuster, y tú ibas al cine convencido que ibas a ver Alien 2, oye, es una película hecha con 2 pesetas por unos italianos muy locos y que te la habían titulado y te la habían colado como Alien 2, Viaje en la Tierra, o Tiburón 3 de Enzo Castellari, que era un tiburón que era un flotador que iba dando vueltas. Te iban metiendo estas, eso se diría otro tipo de exploitation. Pero en la que nos referimos ahora, que es la que está dentro de este código de normas, ¿no? Serían las cautionary films, o sea, películas de precaución, ¿no? Los cautionary films, que entonces, con la excusa de decir no hagas esto, pues lo que hacían era mostrarte lo que quería ver el público. Desnudos, gente borracha, gente fumando, que se desmadraban y acababan mal, eso sí, ahí estaba la moralina, y ahí la colaban como una película dentro del código, una película educativa, que normalmente eran bastante malas, eran películas hechas con 2 pesetas, ¿no? Bueno, 2 céntimos de dólar. Y pues hacían estas movidas, ¿no? Y allí teníamos películas como esto, como Marihuana, Narcotic, que estaban producidas por Dwayne Esper, que era un personaje también curioso, era un ex combatiente de la Primera Guerra Mundial, que pues en aquel momento no sabía muy bien qué hacer, y él y su mujer, que su mujer le hacía los guiones, empezaron a sacar películas de este palo que le duraron su tiempo. Incluso tenía películas como Wild Happen Again, lo volveríais a hacer, que es un documental que salió en el 48, se acababa de acabar la Segunda Guerra Mundial, y el tío recogieron imágenes de las más escabrosas de la Segunda Guerra Mundial, de campos de concentración, Mussolini colgados, etcétera, etcétera. Hicieron como un conjunto de imágenes que, por un lado, es interesante como documental gráfico, pero lo que buscaban era puramente esto, la explotación, buscar la reacción del público a ir al cine a ver algo morboso. Sí. El exploit lo que busca es esto, es el morbo, este tipo de exploit, pero con la pátina, con la mentira, ¿no? de ser educativas.
¿Qué tenemos? Ah, vale. No sé. no, pensaba que ibas a decir algo más. Bueno, bueno, también teníamos también Assassin's Youth de Elmer Clifton, sí. que también está aquí también. Una chica que se pierde, disoluta por culpa del cannabis, también está con el sello de aprobada. Y no deja de ser esto, ¿no? Contarnos que si una chica fuma, pues ya irá de mal en peor y peor acaba, ¿no? Y claro, son películas que hoy en día se han conservado y se consideran como míticas por ser de las pocas que tocan el tema, aunque lo toquen de esta manera, se consideran, pues esto, películas interesantes más que nada por la rareza, no por la calidad de las películas, sino por ser un raravis y aparte intentar de colar dentro del sistema otras movidas que no tenían nada que ver con la férrea estructura del código. Sí. Además, Assassin of Youth bueno, se inspira, es el resultado del artículo publicado en The American Magazine por Harry Anslinger, ¿no? lo que acabó resultando en la Marijuana Tax Act y en todo lo que es la prohibición del cannabis hasta hoy en día y que seguimos sufriendo. Claro, también estamos hablando de que son los finales de los años 30, llegamos ya a la década de los 40-50, Segunda Guerra Mundial, es la época de la Guerra Fría, y el cine canábico seguía siendo limitado y con representaciones negativas, como hemos visto, que reflejaban la política y la sociedad de la época, ¿no? Pero sobre todo las políticas restrictivas y de propaganda antidrogas de la época. Sí, algunas películas, sí, hay pocas, ¿no? Bueno, hay unas cuantas, pero siempre son de estereotipo negativo. Pero encontramos un ejemplo también que es muy curioso, ¿no? Y seguramente conocido por todos y todas. Hem for Victory. Hem for Victory fue un parón durante la Segunda Guerra Mundial, en el 1942, si no me equivoco. Bueno, esta es una película producida por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por el Departamento de Agricultura, y fue causada porque, bueno, había muchas, bueno, ya había aparecido la Marijuana Tax Act, habían restricciones incluso en los cultivadores de cáñamo y poniendo muchas dificultades, pero como el cáñamo se recibía como materia, ¿no? Como materia prima venía a de los Japón. Estados Unidos, venía, bueno, en este caso de las Filipinas, si estaba Sí, invadida claro. por Japón. Pues eso se cortó y que dijeron, bueno, necesitamos producir cáñamo porque lo utilizamos para nuestros uniformes, para las cuerdas de los barcos, incluso para las telas de los paracaídas de los militares. Hicieron esta especie de película, un cortometraje documental, ¿no? Donde se hablaba de las bondades de la planta, bueno, en este caso del cáñamo, tanto como cultivo como materia prima para muchísimos usos. Y era una manera de animar a los agricultores estadounidenses a producir cáñamo, liberando brevemente la prohibición y las restricciones legales. Una vez acabada la Primera Guerra Mundial y se vuelve a abrir las vías de comercio con Filipinas, pues vuelve a estar prohibido. Es más, se llegó a decir que no existía, que no había existido esta película. De hecho, se eliminaron muchísimas copias y fue nuestro admirado Jack Herer, junto con otras personas que, haciendo mucha investigación, consiguieron rescatar de los archivos este film y hacerlo público. Y bueno, es una manera de mostrar que la campaña anticannabis tiene mucho de causa económica y política detrás. Imaginaros el pobre granjero que se había cambiado todo su campo por cannabis y de repente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial le dicen se acabó, vuelve al cereal. Vuelve al maíz. Exacto. Bueno, como tenemos poquito tiempo y Sí. antes de que me digan que espabile, bueno, Hemos ido un poco así con Sí. los cambios, pero... pues ya para acabar este periodo, así que hablamos de lo que sería la Reefer Madness, entramos justo en el cambio, ¿no? La década de los años 50, finales de los 50, principios de los 60, lo que sería la generación Beat, que está muy marcada por influencia de autores como William Burroughs o Cassidy en la creación de personajes y en la manera de entender la vida y las drogas, ¿no? Entonces se ponen los cimientos de lo que será el siguiente movimiento, el movimiento hippie, y todas las décadas posteriores, ¿no? La imagen que se da de las drogas. Ya pasamos de estar con unas normas morales de producción muy estrictas a dar otra imagen en el cine
con películas muy interesantes como, bueno, aquí hablamos un poquito tú, Tony, de... A ver, es esto, es el inicio de la contracultura, la generación beat, ¿no?, que iría evolucionando hasta pues este hipismo, luego se mallograría pues también con el abuso de drogas y la utilización de sectas, etcétera, etcétera. Pero este es este inicio, con Kerouac, con Burroughs, evidentemente, con todos estos personajes que lo que buscaban era la liberación, tanto sexual como de las drogas, como de la música. Estaban escuchando, en aquel momento se escuchaba básicamente free jazz, músicas contemporáneas que se salían de lo que era la normativa y evidentemente empezaron a influir también en el cine. Tenían evidentemente, como os he dicho, el parón del código, pero ya salieron, hay un pequeño corto guionizado por Kerouac, que es Pull My Daisy del 59, dirigido por Robert Frank y Alfred Leslie, que ya es un corto que es una fiesta beat, ¿no? Tampoco se ve exactamente si están fumando marihuana o no están fumando marihuana, pero sí que es una fiesta en una habitación donde empiezan a tocar los bombos, todo el mundo fuma mucho, hay mucho humo y es una fiesta simpática y divertida, que es lo que representa esta generación beat en sus inicios, ¿no? Después también podemos hablar de Blow Up, de Antonioni, que no es que está basado también en un relato de Julio Cortázar. En un relato de Cortázar, que no es que sea una película sobre el cannabis, pero sí que hay momento donde sale esta influencia, aunque tenemos que tener en cuenta que la película de Antonioni tampoco es directamente americana y por el otro lado del charco pues estaban también cambiando muchas cosas. Y para ya, bueno, para poner un último ejemplo y un punto final a lo que luego sería dentro de lo que cabe, cierta normalización y encontrar muchas películas donde podemos encontrar cannabis, desde El Señor de los Anillos con la hierba especial de la comarca que va siempre a buscar el señor Gandalf, a evidentemente películas como El gato Fritz o mil películas de las de Chiquichoc, etcétera, etcétera, tanto de humor como una casualidad que está dentro como Amor a quemarropa, que tenemos a Brad Pitt fumando todo el rato. Es una anécdota, es un personaje que está todo el día fumado en un sofá, pasándoselo muy bien, pero esto ya viene después. Y aquí acabaríamos con esto, acabaríamos con Easy Rider, de Top Hopper, que es el final, ¿no? el final de este código Hays y el principio de una nueva era más abierta en lo que es el cine y en lo que es la legalización, ¿no? La película, aparte que se ha convertido en un clásico, se utiliza la marihuana como fines puramente recreativos y escapistas y de libertad, que es lo que representa, y la película tiene un final, si alguien no la ha visto, es igual, os voy a hacer un spoiler, tiene un final con la muerte de los dos protagonistas, precisamente por unos americanos de la América profunda, que es lo que representa este código, es la rotura del código, es cómo acaba Easy Rider y cómo empieza una nueva era, que luego evidentemente también tiene sus cosas, pero es este final. Bueno, como no tenemos más tiempo, pues eso, ahora si queréis tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación que hacer. ¿Hemos recuperado todas las imágenes? ¿Las han visto todas al final? Sí. Porque con el lío del ordenador no sabíamos por dónde íbamos, no teníamos el minutaje, he sacado el móvil para saber cuánto tiempo teníamos, porque lo teníamos todo controlado. Pregunta. Hola, muy buenas. Quería preguntar si conoces la película, aunque sea pequeña, se llama Reefer Madness 2, y podemos ver gente que está fumando cannabis para dolor y para otros problemas medicinales. Y es el motivo para que el Rick Simpson ha buscado y ha encontrado el aceite de cannabis. Vale, esa sería una segunda parte, ¿no? No la conozco yo. ¿Tú? ¿Es la reedición que hicieron en el 72 o es una nueva? No sé exactamente el año, pero es una película que se llama Reefer Madness 2. Ya, me apunto. David Suzuki. Y es el motivo para que el Rick Simpson recupera la película. Pues puede ser que sea la reedición que se sacó, o porque hay mucho...
muchas películas de estas se iban, con todo el tema de la prohibición, se iban reestrenando, cambiaban el nombre, con este rollo que he contado también, ¿no? De las exploit, de cambiar el nombre para revender, ¿no? Igual que el corto, la de la muesca, ¿cómo se dice? El Notch Number One. Notch Number One. Luego se incluye en el High on the Range. en el High on the Range, a año no sé cuántos después se vuelve a incluir y cambian el nombre. Entonces, es cuestión de investigar un poco a ver si es la misma o realmente hay una segunda parte. Hola, buenas. Venimos de Conciencia Criminal, que es un podcast en el que hacemos divulgación y reducción de riesgos sobre el cannabis, por ejemplo, y recomendamos muchas películas para nuestra audiencia para tratar temas. Y tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué le recomendaríais a una persona de 18, 25, 26 años, que es como nuestro target principal? Porque estas están muy bien, pero quizá no para una persona joven, ¿no? Actualmente. Gracias. Alguna cosa a lo mejor como de animaciones, ¿no? Series actuales, ¿no? Un poco que se puede ver también en este consumo, ¿no? Para gente pues a lo mejor que no haya consumido nunca o para intentar abordarlo, ¿no? De esta forma. Bueno, yo lo primero que recomendaría es visitar el museo. En el museo damos este tipo de información y es mucho más amplia. Hablamos de, pues esto, ¿no? de cine muy restrictivo, muy de propaganda anticannabis, pero también hacemos prevención de riesgos y damos otro tipo de información mucho más ajustada a la realidad. Yo recomendaría los documentales actuales, más que películas, documentales. Sí, porque lo que aborda la película siempre busca un extremo u otro, en el fondo, ¿no? Si pasamos, pues, que decíais animación, ¿no? Si pasamos del Crazy Cat, del Ralph Bakshi, claro, lo que busca ahí es el rollo de fumar, de liarse con no sé quién, y es un gato pues que la lía, ¿no? Yo creo que lo que dice Ana sería lo más apropiado, buscar documentales actuales que aborden el tema de una manera un poco seria y justificada dentro del sistema y del sentido y de cómo funciona, cómo puede ir en bien o mal cualquier cosa, ¿no? Sí, porque por lo menos no están enfocadas desde un punto de vista único, ¿no? Es de, bueno, normalmente lo que se utilizan se pregunta a gente de diferentes sectores, desde psiquiatras, psicólogos, médicos, educadores, cultivadores, consumidores, un poquito para diferentes puntos de vista y también contrastarlos, ¿no? Y a partir de aquí es un poquito la función que tiene el museo, ¿no? Ofrecer la información, diferentes tipos, y a partir de aquí, por lo menos, que uno se haga su propia opinión sin ser muy, ¿no? Que cada uno pueda tener esa libertad personal de entenderlo a su manera, tener una propia conclusión, ¿no? Al final la gente hay que tratarlas como, aunque sean jóvenes, como adultos, ¿no? Formados, y no intentar imponer una creencia. ¿Alguna pregunta más? Son y 53, nos van a vapulear. 5 minutos tenemos. Bueno, en cualquier caso es eso. Ah, sí, a ver, perdona, es que no te veo nada. No vemos nada. Quería preguntar más si hay alguien o si conoces a alguien que está pensando o creando una película o animada o una animación, porque podemos ofrecer educación a los niños directamente y podemos poner el sistema endocannabinoide en una película, se puede llamar como queremos y podemos hacer una animación para que los niños saben si se quieren hacer doctores o no. ¿Hay alguien o conoces a alguien que está pensando a esa cosa? No conozco a nadie que esté pensando esta cosa, pero está bien que la plantees para hacer pensar en ella. Si alguien se Muchas anima. gracias. Bueno, es eso, en plan, yo no sé tampoco ninguna, sí que estaría bien. En el pasado, pues, unos dibujos que eran con connotaciones canábicas serían Popeye, ¿no? El marino de Sailor. Y, no sé, igual que animó a comer espinacas, ¿no? Y luego de adulto a consumirlas de otra manera. Pero no lo conozco, pero sí que es verdad que se están haciendo, además hay muchos festivales ahora mismo de cine canábico. En Argentina, por ejemplo, hay uno que creo que es en más países de Latinoamérica,
Es decir, cada vez hay más solera y más presencia del cannabis en el cine y se le está dando más importancia, y no solo con las comedias absurdas o divertidas de fumaos, ¿no? De eso de chichichón. Puede ser que los niños se van a recordar Sí. cómo está esta película, cómo estaba esta película, y se pueden decidir hacer cosas grandes. Pues nada, nos animamos a hacer un guión y a ver si alguien nos lo compra. Hombre, es una muy buena propuesta, la verdad. Sí, sí. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más preguntas y como ya el tiempo se va echando encima, simplemente recordaros que, bueno, el Hash Marijuana and Hemp Museum, como he comentado antes, es un museo donde hacemos divulgación de lo que es la historia de la planta del cannabis y de sus usos. Tenemos el museo original, está en Ámsterdam, son fundados por Ben Donkers, y el original está en Ámsterdam. El segundo, que es nuevo, pero ya no tan nuevo, este mayo cumpliremos 12 años, está en la calle Ampla, número 35, aquí en Barcelona, muy cerca de las Ramblas y de Vía Laietana, entre las dos. Y tenemos actualmente, es el último fin de semana que se podrá ver la exposición temporal Stay Stone, Cannabis Madness and Tattoos. Yo os la recomiendo, es muy interesante. Combinamos trabajos actuales de tatuadores actuales en activo con los pósters de los años 70 que sirvieron de influencia para esta iconografía canábica que nos gusta tanto llevar. Y también abrimos cada día de 11 a 8. O sea, podéis visitar este fin de semana o si no la semana que viene. Vale la pena. Y también, de paso, aprovechar para anunciaros, promocionaros el Creepshow Festival, este festival que dirige Tony con otros compañeros, que tendrá lugar este año, el 29 de junio y 5 y 6 de julio. Eso es en Badalona, que está aquí al lado también, o sea, es cruzar el justo río, al lado de Barcelona, sí. cruzar el río, el Besós, y está justo, vais en metro, o sea, o en tren, podéis ir en metro, en tren. Y es un festival de cine fantástico, terror, donde también se hacen películas con música en directo. Bueno, es toda una experiencia. Estará pronto, esta semana o así, saldrá el leitmotiv de este año y saldrá la programación. Y estáis todos invitados a venir y a pasároslo bien. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias al festival. Muchas gracias por la idea. Y muchas gracias por la idea. Salud. Salud. Venga. Y a pasarlo bien. Venga, de seguir disfrutando de la feria. Muchas gracias.